¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Voces sin fronteras. ¡Hey! ¿Qué pasa pues? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Voces sin Fronteras. Esta semana nos dio por salir, por irnos a los territorios, aunque de manera virtual. Y nos fuimos a conocer esos procesos que apuestan por la transformación del país y luchan por la construcción de paz en Colombia. En este recorrido nos encontramos con 5 jóvenes regados por Colombia. Fuimos a Cartagena, fuimos a Turbaco, a Cali, a Sabaneta y a Boyacá. Y les preguntamos a estos jóvenes, hey, parce, ¿cuáles son los obstáculos que impiden la construcción de paz en sus territorios? Esto fue lo que nos respondieron. Es complicado poder imaginar el camino de la paz sin obstáculos porque no todo es perfecto. Más bien es importante identificar las dificultades a tiempo para poder buscar cómo superarlas. Bueno, los obstáculos que impiden la construcción de paz en los territorios en ocasiones es pensar que la paz empieza en los demás y no en uno mismo, o sea, no somos responsables de nuestros actos. La falta también de empatía y participación como en los procesos y actividades que llevan algunas organizaciones. Por ejemplo, en Sogamoso a veces se evidencia poca articulación y se debe dejar a un lado esa idea de querer siempre impresionar o llevarse los créditos, porque creo yo que el fin de una organización, sin importar su ideología, es generar siempre un bienestar. También el tema del fanatismo político es un limitante donde las personas se cierran como a una idea o a una corriente política y eso no permite que se establezca un diálogo, lo que dificulta que se pueda trabajar como en armonía. Y por último, el tiempo. No podemos pensar que de la noche a la mañana todo será bueno, sino más bien que a través de los días podemos cambiar nuestros hábitos, nuestras actitudes. Los obstáculos o los impedimentos para la construcción de paz en Cali giran alrededor, en general, de 4 aspectos. El primero es el narcotráfico, ya que Cali, al ser una ruta estratégica para la salida del narcotráfico, siempre está en constante disputa entre bandas delincuenciales y todo esto ha generado que siempre en la ciudad haya altos índices de homicidios. Casi que es sabido por todos que somos la ciudad más violenta de Colombia. Lo segundo es la baja inversión social y principalmente una inversión social dirigida a jóvenes y adolescentes. Esto lo digo porque según las estadísticas se ha evidenciado que las víctimas y los victimarios están en estas edades de 14 a 28 años. Lo tercero son los enfoques de las políticas de seguridad. Los enfoques en Cali siempre han nacido desde una mirada, desde un enfoque de riesgo, desde un enfoque militarista, solamente cámaras de seguridad, aumento de pie de fuerza, pero poco se habla de la intervención social y de la prevención de la violencia. Y por último, creo que hay un aspecto mucho más comunitario y social y es que nos falta trabajar con el otro, nos falta trabajar en común, en colectivo, y ese aspecto de trabajar con el otro, de reconocer la otredad, creo que es un elemento que no genera que hayan proyectos de ciudad, proyectos colectivos, sino que siempre son proyectos barriales o desde la comuna, desde mi sector, pero no nos pensamos la ciudad como un todo. Hola, les habla Cristian Alexis Londoño Moncada del municipio de Sabaneta. Diría yo que más que obstáculos, lo que realmente impide la construcción de paz en nuestros territorios lo denominaría mejor como retos. Y desde ese sentido, los grandes retos que tenemos para la construcción de paz en un municipio como Sabaneta son la indiferencia, el desconocimiento, la desinformación y quizás la desconfianza que se ha generado a raíz de procesos e iniciativas que han tratado de liderar otras personas en otras épocas, en otros momentos, que quizás han dejado sinsabores en la población, considerando que no han sabido representar las voces de las personas que se quisieran vincular o que quisieran sentirse representadas desde estas luchas colectivas
por la construcción de paz en los territorios, más precisamente en un territorio como el municipio de Sabaneta, que de alguna otra forma es un municipio privilegiado. Los obstáculos que impiden la construcción de paz en mi territorio son varios, ¿cierto? Y son como principalmente los diferentes comportamientos que tenemos como persona individual, porque eso nos conlleva a vivir en una comunidad. ¿Cuáles son esas prácticas o comportamientos? Pues no somos tolerantes, no respetamos los derechos de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Y en el tema más general, pues en tema de política hay algo muy puntual, y es que no hay unas políticas públicas donde garanticen ese trabajo que tenemos los líderes en Colombia, en Cartagena de Indias, y también falta de apoyo en temas de incentivar la cultura, el arte, la música en territorios vulnerables, porque son donde más habitan personas que fueron víctimas de conflicto armado y personas que necesitan reconciliarse con su pasado, con su territorio, y de una u otra manera pues se nos olvida que le debemos como que ese saber, esa verdad a esas personas que pues, de una u otra manera vivimos el conflicto armado en Colombia. Los obstáculos pueden ser esos, comportamientos de nosotros como personas, como habitantes de nuestra comunidad, y en lo político pues faltas de garantías y políticas públicas que brinden un desarrollo y una construcción de paz más aceptada en nuestras comunidades. Hasmel Coher, de Turbaco Bolívar. Bueno, yo creo que Colombia en sí misma es muy diversa, entonces cada uno de los territorios es muy global, es muy local también, es como que propia de cada uno de ellos, aunque sean como temas muy generales. Pasa mucho de que la territorialidad, la geografía, la cultura intervienen mucho. Por ejemplo, en el contexto caribe, que es en donde yo hago incidencia, la cultura y el proceso identitario juega un papel completamente fundamental en la forma en la que se construye paz, siendo un aliado en ciertas cosas, pero siendo un gran opositor en la mayoría, en el sentido de que hay culturalmente un rechazo, hay que culturalmente como una apatía a todos estos procesos que nos vinculan, no porque no se quiera y no porque no se consiga la paz, sino porque no está familiarizada con el contexto. Entonces, en este sentido, creo que, por ejemplo, si nos vamos en temas de derechos sexuales y reproductivos, el tema del machismo, el tema del patriarcado, de heterosexualidades no hegemónicas, todo este tipo de discriminación, de homofobia, lesbofobia, transfobia, están muy cercanas a la cultura, a lo que se concibe y en la construcción de diferentes imaginarios colectivos. Entonces, esto es un obstáculo sin duda para construir paz con estos grupos poblacionales. Pero bueno, yo creo que dentro de la misma dinámica se entiende que es un obstáculo más no un impedimento. Es algo que obviamente hay que trabajar muchísimo, pero pasa a todas las latitudes. Yo creo que algo que de pronto es como muy común en los liderazgos, y no creo que solamente pase en este territorio, sino como a nivel muy global, es el tema de las administraciones, que sin duda deberían ser un aliado para las organizaciones, para los colectivos, para los grupos juveniles, pero se convierte en un opositor o en un entorpecedor de diferentes procesos e iniciativas que se lideran desde las mentes juveniles, pues ya sea por los mismos protocolos, ya sea por la burocracia que hay dentro de las administraciones, que estos factores pues llegan a ser entorpecedores de procesos. Yo creo que hay que pulir ciertos canales, porque bueno, si bien es cierto que sí hay propuestas de parte de los grupos con respecto a las administraciones, a veces como que no hay oídos, y si hay oídos como que solamente escuchan pero no accionan. Entonces esto sin duda es un entorpecedor, un obstáculo muy grande para la construcción de paz, pensando una construcción de paz desde la comunidad misma, no simplemente brindada por el Estado o simplemente como en garantía del Estado.
Y algo que de pronto yo creo que hay que apostarle muchísimo al tema de la construcción de paz es el tema de la confianza hacia los procesos juveniles, hacia los procesos de los liderazgos. Pues se cree o se concibe esto como hobby, como un ocio, se concibe este tipo de cosas como un extremo político, y hay como muchos imaginarios que se han creado por la prensa, que se han creado por los grupos políticos tradicionales y por muchos otros factores que satanizan las luchas sociales, que satanizan la incidencia y la búsqueda pues de todos estos factores, y que sin duda son necesarios. Es necesario que la comunidad como que empiece a concebir los liderazgos juveniles y el accionar como algo profesional, como algo que de verdad tiene un fin, que cumple con un método buscando lograr algo dentro de una comunidad. Y sin duda creo que hay una deuda histórica ahí por parte de las antiguas generaciones, que de pronto es con quien más se presenta este obstáculo, en el sentido de que hay que conectar, y yo creo que bueno, hay como que muchas estrategias para conectar. Sin embargo, el desafío parece ser que lo concebíamos más pequeño y cada vez se acrecenta muchísimo más. Es un panorama que hay que entenderlo de esa forma y al cual hay que abordarlo de esa forma. Estos jóvenes líderes tan pilos también nos contaron cuáles son esas acciones que desde sus colectivos, organizaciones o liderazgos individuales están implementando para contribuir a la construcción de paz en sus territorios. Bueno, desde las organizaciones que hago parte se han implementado algunas acciones para la construcción de paz, como lo es, primero, reconocer el territorio para poder defenderlo, apropiarnos y entender lo que nos rodea. Nosotros lo hemos hecho a través de senderismos, ecorrodadas, cine al parche, conversatorios. También respetar los ideales de los demás, el tema de la participación en las agendas públicas, la participación en la plataforma juvenil, la creación de alianzas estratégicas entre actores políticos y entre las organizaciones. Bueno, es excelente poder tejer desde la diferencia, donde el joven educa a otro joven para podernos reconciliar, no solo entre nosotros mismos, sino también con nuestro entorno. La construcción de paz es un tema que nos concierne a todos y a todas. Es poder transformar la sociedad en la que vivimos, respetando el medio ambiente, realizando prácticas sostenibles que ayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Hoy en día debemos entender nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa y más feliz. Desde mi liderazgo colectivo y juvenil tengo una iniciativa que se llama MoveTV. MoveTV es una escuela de liderazgo juvenil dirigida a jóvenes entre 14 y 25 años, jóvenes principalmente del oriente y la ladera de Cali, que son los sectores más vulnerables, que son los sectores con los más altos índices de homicidios y violencia intrafamiliar. Como tal, la escuela tiene 3 componentes: un componente de participación ciudadana, otro componente de derechos humanos y construcción de paz, y por último un componente de igualdad de género. Con la escuela buscamos brindar herramientas y conocimientos para que los jóvenes puedan fortalecer su proyecto de vida y asimismo generar acciones para la transformación de sus entornos. Con MoveTV venimos trabajando desde el año 2018, ya tenemos 2 cortes en las cuales han participado alrededor de 80 jóvenes que han recibido la escuela con mucho gusto, con mucha emoción, porque nosotros tratamos de brindarles todas las garantías, tanto de conocimiento, de materiales, así como garantías para que puedan participar. Es decir, nos hemos conseguido aliados y a partir de la autogestión para que puedan tener, en caso de que necesiten transporte, puedan tener transporte o puedan tener un refrigerio como alimentación. Consideramos que a partir de estas garantías, a partir de un entorno seguro, de un entorno de confianza, de un entorno en el cual los jóvenes puedan ser ellos mismos, puedan expresar sus identidades, puedan expresar sus emociones, es que hemos logrado tocar la vida de cada uno de ellos y de ellas, para así fortalecer sus proyectos de vida y motivarlos a construir acciones sociales en sus comunidades y en sus barrios. Desde la Romera Corporación estamos creando y compartiendo a través de diferentes redes sociales
contenidos audiovisuales de valor para resaltar la riqueza que tenemos en uno de nuestros lugares mágicos, como lo es la Reserva Natural La Romera. De esta manera creemos que también se puede construir paz desde los territorios, porque enviamos un mensaje positivo de transformación de la cultura y la educación ambiental de nuestro territorio. Esto nos ha permitido que cada vez más personas se vinculen a iniciativas de cuidado y responsabilidad ambiental, porque consideramos que la paz se construye desde cada ser, y en esta medida el vínculo cercano con la naturaleza se hace fundamental. Desde el Colectivo Verde cuidamos una de nuestras mayores riquezas hídricas, que se llama la Quebrada La Doctora, y siempre procuramos por generar entornos de cuidado con los vecinos, para que de esta manera todos sintamos sentido de pertenencia por lo que nos rodea. También hago parte del Consejo Ambiental Municipal y soy consejero de paz del municipio de Sabaneta. Como consejero de paz estamos trabajando en la construcción de la política pública de paz y seguridad integral para nuestro municipio. Entonces, la invitación es a que cada uno desde su quehacer siempre transmita mensajes positivos en torno a la construcción de paz desde los territorios, siempre en coherencia con el ser, el sentir, el pensar y el hacer. En el colectivo de comunicaciones Calamari Producciones y la Corporación Juvenil Súmate, en el territorio de Villas de Aranjuez, en la ciudad de Cartagena de Indias, venimos implementando un proyecto de comunicación comunitaria donde capacitamos a los chicos y chicas en temas de producción audiovisual, en comunicación, en noticias y reportaje. Lo que queremos lograr con este proyecto es que los jóvenes y las chicas de estos territorios que han sido marcados también por la marginalidad y por ser vulnerables económicamente, lo que queremos es empoderarlos, que ellos puedan construir una comunicación y compartirla, una comunicación alternativa, libre de polarización, libre de política, libre de miedos, una comunicación que brinde una información sana, de buenas noticias, y que vayan creando como un sentido de pertenencia por su territorio y vayan construyendo una memoria más colectiva, ¿cierto? Empezando por la individual, y sobre todo en este barrio de Villas de Aranjuez, más que el 70% de sus habitantes fueron víctimas del conflicto, y entonces pues queremos como que los mismos jóvenes de estas comunidades pues construyan, valga la redundancia, esas comunidades en las que ellos se sientan libres, en los que ellos se sientan dueños de ella, en el buen sentido de la palabra. Entonces implementamos ese proyecto con 36 jóvenes y chicas de este territorio. Queremos lograr que ellos puedan hacer parte de un laboratorio de medios, un centro de medios, donde podamos avanzar en la construcción de medios de comunicaciones comunitarios. Bueno, desde la Fundación Dame esos 5, que es la fundación que yo lidero con un grupo de amigos, nosotros venimos accionando en 3 líneas poblacionales. La primera es niñez, la segunda es juventud, la tercera es mujeres, que es un programa bastante nuevo, que de hecho no tiene más de medio año dentro de nuestra organización, y desde allí creemos que hay que apostarle a la construcción de paz, que es de hecho nuestro objeto social lo menciona como la construcción de paz territorial. Allí nos enfocamos como en buscar programas, proyectos, gestiones que nos permitan trabajar y dejar como un mensaje alrededor de la cultura de paz en cada una de estas poblaciones. Utilizamos el arte, utilizamos el teatro, utilizamos la pintura, utilizamos como muchos factores en los cuales buscamos darle voz y visibilidad a aquellos a los cuales se cree que no la tienen o no la merecen, y nosotros les decimos que sí. Hay algo que nos ha marcado muchísimos y que de hecho creo que es un éxito para nosotros como organización y como movimiento político también dentro del municipio, es que nosotros no llegamos como regalando soluciones, y es algo que es como quitarnos el sentido paternalista de nuestro accionar y de nuestra metodología, sino que creemos de que las soluciones también pueden salir desde el mismo territorio, desde las mismas poblaciones. Entonces nuestros procesos están enfocados a que los niños encuentren sus problemáticas,
pero que a su vez encuentren su solución, igual con los jóvenes, igual con las mujeres. Algo a lo que nuevamente le hemos empezado a apostar de este año a raíz de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 es empezar a ver los liderazgos desde una forma mucho más sostenible, hablando en términos económicos, y es que es necesario empezar a sentir o empezar a pensar los liderazgos como un emprendimiento social, como una empresa social que, si bien presta un servicio netamente social, también debe generar capital para el sostenimiento propio de la organización y debe empezar a mantener como el bienestar de los jóvenes o de los líderes que están ahí vinculados. Para eso, bueno, hemos empezado como a capacitarnos en todo este tema de emprendimiento social, de empresa social, y hemos implementado acciones de turismo comunitario, en el cual, pues, aprovechando la cercanía que tenemos con la ciudad de Cartagena de Indias, le brindamos la oportunidad de construir acciones que devengan del turismo, de brindar, dar a conocer nuestra cultura y pues de conectar muchísimas cosas. Es algo completamente nuevo, pero que empezamos a conectar a las personas sobre un factor que se puso en crisis, y es el tema de cuando el hambre nos toca, ¿qué pasa? Cuando el hambre llega a nuestros liderazgos, puede llegar y acabar con todo. Entonces creemos que no debe ser así, que hay que pensarlo de otra forma, y creemos de que ese futuro, inclusive de todas las organizaciones sociales que nacen desde el territorio, desde la ruralidad, desde lo comunitario, desde lo barrial. Y pues bueno, hasta el momento tenemos muy poco tiempo implementándolo, pero ya nos ha empezado a dar fruto, así que eso nos tiene como que muy contentos, y creemos y seguimos convencidos. De hecho, yo personalmente soy un convencido de que hay que empezar a construir paz, no solamente desde las acciones de bienestar emocional, de perdón, sino construir paz desde construir una sociedad que sea equitativa, y para eso tenemos que también pensarnos en cómo nosotros generamos parte de esa estabilidad. Si bien hay que exigir al Estado, el Estado debe brindar garantías, pero también debemos como ser nosotros proponentes en ese sentido. Y ya, yo creo que el tema de la construcción de paz está como que muy cercano a nosotros como organización y como corazón, y con cada una de las alianzas que hacemos, y que sin duda alguna el reto es cada vez más enorme, y si para lograrlo necesitamos es empezar como a soñarnos el país liderado desde nuestras manos, desde lo que somos y desde lo que creemos. Y bueno, ellos fueron nuestras potentes voces de hoy. Nos alegra saber que jóvenes como ellos hay miles en Colombia, con ganas de cambiar el país y convertirlo en un territorio de paz. Les agradecemos por aceptar nuestra invitación al podcast, y a ustedes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @vocesinfpodcast en Instagram y Facebook, y Voces Sin Fronteras en YouTube, SoundCloud y Spotify. Voces Sin Fronteras.